Bienvenido al espacio para la educación, el arte, el emprendimiento y el entretenimiento. Bienvenido a Educación, Cultura y algo más. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos radioescuchas de su programa Educación, Cultura y algo más. Les damos la más cordial bienvenida este día 14 de julio, una tarde soleada después de estos días en los cuales el temporal ya está en su plenitud y mostrándonos todo el poder de la naturaleza. En los controles saludo a Carlos Hernández, que nos va a llevar a buen puerto en esta travesía, en esta nueva travesía de este programa. Les vamos a recordar los teléfonos en cabina, el 38 13 13 55 y el WhatsApp exclusivo para este programa, el 333 463 15 26. Hoy tenemos a una gran invitada. Ella viene de Interlíder, viene a platicarnos acerca de las mujeres en la ciencia. Ella es María del Pilar Carrillo Marín. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Vamos a presentar a la maestra María del Pilar Carrillo Marín a toda nuestra audiencia. Ella es egresada de la Escuela Normal Superior de Jalisco, de la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Física, docente de enseñanza de las ciencias en la Secundaria Mixta 53 Laura Rosales Arreola. Fue asesora pedagógica del proyecto Robótica Didáctica de Netica para escuelas secundarias del estado de Jalisco. Además, impartió clases de robótica durante el mismo periodo. Como asesora acompañó a niños y niñas jaliscienses a competencias de robótica como el TMR o la Olimpiada Nacional de Robótica. Como docente de ciencias, ha participado en proyectos escolares como Sembrando Ingenierías, donde se busca incentivar la participación de las adolescentes de la zona 25 de secundaria en el ámbito de las ciencias exactas y las ingenierías, además de participar en convocatorias como Recrea Challenge y obtener junto con el equipo Somos 53 el tercer lugar a nivel estatal. Forma parte de la red internacional en liderazgo educativo Interlíder desde el 2015, cuando inició como becaria, participando en los procesos de logística y organización para posteriormente incluirse en actividades de asesoría y desarrollo curricular en el programa Leadership Programs de la misma red. Actualmente es secretaria general y organizadora del Simposio Internacional de Liderazgo Educativo SILED 2022, que se va a llevar a cabo los días 5 y 6 de diciembre de este año aquí en Guadalajara. Cursó la maestría en investigación del CIPS y entre sus intereses de investigación destacan el liderazgo pedagógico y el liderazgo educativo de mujeres. Bienvenida, Pilar. Un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, quisiera empezar diciendo que ahorita que te escucho leer, pues sí, la biografía, todo lo que dice ahí es cierto. Sin embargo, sí me gustaría comenzar diciendo que parece que lo he hecho yo sola, pero no. Siempre he estado acompañada de muchas mujeres, lo cual para mí es muy grato y muy satisfactorio. He estado siempre acompañada de mujeres, de grandes mujeres, que me han enseñado muchísimo. Y también de hombres también, que han volteado a ver el trabajo que hacemos en conjunto. Y bueno, pues creo que de eso se trata también, o es un punto que me gustaría resaltar bastante en esta charla que vamos a tener el día de hoy, porque sí es importante el reconocimiento entre nosotras, el apoyo entre nosotras, pero también el apoyo de quienes toman las decisiones o quienes están en esos cargos de toma de decisión, que nos acompañen, que nos volteen a ver y que también crean en lo que hacemos y sean aliados de. Sí, eso es importante, que se vayan rompiendo esos esquemas en donde la
la academia es un claustro exclusivamente de un género y pues más en el caso del masculino, ¿no? Que en estas situaciones, en estos casos, es cerrado, ¿no? Al hecho de que una mujer se desarrolle en el campo de la ciencia, que genere conocimiento, que lo comparta también, y esa parte también es fundamental. También le recordamos a nuestro público, estamos también teniendo una transmisión simultánea en la página de Interlíder, en esta alianza que hemos hecho entre el Interlíder y este programa, y gracias también a nuestra casa Radio Vital, que siempre nos da las facilidades para estar nosotros desarrollando nuestras actividades. Pues entramos en materia, hablamos de las mujeres en la ciencia, y ahorita tenemos el caso emblemático de la primera mujer que ha subido a una nave espacial, y esta nave, en un paseo hacia el espacio, esta joven de aquí de Guadalajara, que ha sido ahorita el tema en estos días. Sí. Pero el devenir histórico de las mujeres en la ciencia, para poder luego ya llegar al punto. Claro, porque no ha sido tan fácil, no ha sido un camino lleno de flores ni de rosas, ha sido un camino complicado. Y sí me gustaría comenzar con algunos ejemplos de mujeres que para mí han sido muy importantes, y que en esta función que tengo como docente de ciencias, de física justamente, es la clase que imparto, así que si les doy muchos ejemplos de astrónomas, es justamente por eso, porque también es parte de mis pasiones, la física como tal. Bueno, les voy a hablar de algunos ejemplos para empezar, que también son ejemplos que retomo con mis alumnas en clase. Y bueno, me gustaría comenzar con la primera, que es Hipatia de Alejandría. Ella fue una astrónoma, matemática y filósofa de inicios de nuestra era. Ella nació en el año 370 y murió en el 415 después de Cristo. Y murió por una situación muy violenta. Creo que es un punto bastante álgido y es necesario hablar también de estos ejemplos donde la violencia y la intolerancia acalló voces de mujeres, entre ellas la de Hipatia. Ella murió a manos de fanáticos religiosos, debido a que lo que dijo pues no les gustó. Si se hubiera tomado en consideración las aportaciones que hizo ella, se hubiera avanzado muchísimo en cuestiones astronómicas, alrededor de 1000 años, 1200 años, porque ella logra entender cómo es el movimiento de los planetas alrededor del Sol, encuentra que es una elipse el movimiento que tienen los planetas, y aparte no solo lo propone, sino que lo mide matemáticamente y hace comprobaciones matemáticas. Y entonces, pues bueno, desafortunadamente a ella la apedrean fanáticos religiosos cuando comienza el cristianismo, porque pues iba en contra de lo que el status quo decía que tenía que ser una mujer, ¿no? Sí. Bueno, pues sí es un ejemplo que... La lapidación. Sí, me parece, sí, pues... una muerte cruel. Muy cruel, muy cruel. Era muy joven también, entonces, pues bueno, sus aportaciones resurgieron o siguieron vivas en ciertos círculos gracias a que ella le gustaba compartir su conocimiento, y entonces un discípulo de ella es quien se queda con las aportaciones que hace Hipatia, y de manera muy callada continúa el trabajo de ella, ¿no? Y continúa hablando de ella, que afortunadamente pues ha llegado esa información hasta nuestros días, ¿no? Y es también lo enriquecedor, porque al quedar un testimonio que claro, un discípulo de ella rescata y lo sigue difundiendo, y sabemos perfectamente que en esos tiempos pues había una
una clandestinidad, por lo mismo de esa persecución, por lo mismo que tú mencionas, el statu quo. Nosotros tenemos un esquema, tenemos una situación y de aquí no nos pasamos, de aquí no nos salimos y no hay oportunidad para disentir, para opinar o para aportar. Y mencionabas que ella hizo cálculos matemáticos. Sí, no solo planteó la idea, sino que la comprobó matemáticamente. Con geometría, diría básica, pero la verdad es que nada de básica, pero bueno, con cálculos matemáticos y con geometría, logró entender que el movimiento de los planetas alrededor del Sol era una elipse. Muy bien, y con esta idea nos vamos a nuestro primer corte y regresamos. Les recordamos los teléfonos en cabina, 38 13 13 55 y el WhatsApp exclusivo para este programa, el 333 463 15 26. Regresamos con el tema Mujeres en la Ciencia. El teléfono en cabina es 33 38 13 13 55. En un momento regresamos a Educación, Cultura y algo más. Estamos de regreso en Educación, Cultura y algo más. Continuamos nuestro programa Educación, Cultura y algo más. Estamos hablando, el tema del día de hoy es Mujeres en la Ciencia. Hablábamos y estamos dialogando con la maestra Pilar Carrillo Marín. Y estábamos hablando de las mujeres en la ciencia desde el siglo I de nuestra era. ¿Qué otro ejemplo podemos tener en el devenir histórico de la participación de las mujeres en la ciencia? Otro ejemplo que me gusta bastante es el ejemplo de Rosalind Franklin, que justamente conocí el trabajo de ella gracias a otra mujer, una sobrina mía, que actualmente está estudiando biotecnología. Y entonces ella me dijo, tía, a lo mejor no sabes, pero ella, bueno, ¿qué fue lo que hizo ella? Logró entender que con una técnica que desarrolla con fotografías de rayos X, logra entender que la cadena de ADN es una doble hélice. Y gracias a eso, bueno, pues se entiende cómo se pueden generar malformaciones genéticas, dónde están ciertos orígenes de enfermedades, pero también esa misma técnica, o sea, fue doble su descubrimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, pues la aportación a la ciencia y por otro lado a la técnica también. Y bueno, utilizando estas imágenes de rayos X, pues logró observar otras moléculas que bueno, también ella era su interés descubrir. Y bueno, ¿por qué la menciono a ella? Porque resulta que colegas de Rosalind Franklin se roban de manera, pues sí, muy descarada, se roban sus aportaciones y las publican a nombre de. Entonces, ganan incluso el premio Nobel. Creo que para reivindicar a Rosalind Franklin me parece que deberían de hacer algo con ese premio Nobel, porque surge a partir de un robo, a partir de robar esta imagen que ella logra captar con rayos X. Revisan sus notas. La verdad es que ni siquiera quiero mencionar los nombres de estos científicos porque me parece que la aportación y todo el crédito tiene que ser de ella. Y bueno, pues ganan ellos el Nobel, ella no. Posteriormente se reconoce su trabajo y afortunadamente hasta ahora llega también a nuestros días, ¿no? Me brinqué una gran cantidad de años. Estoy hablando de un descubrimiento relativamente reciente, en el siglo pasado, pero pues que también es una situación que no debe de volver a suceder, ¿no? Volvemos a esta situación, ¿no? Con Hipatia, es la lapidación y la censura a su aportación, y esa aportación sus discípulos, sus seguidores la conservan, pero la tienen que propagar de manera clandestina. Prohibida, como en el siglo XX hubo aquellas lecturas que eran, bueno, no en el siglo XX, también en los tiempos de la colonia, ¿no? Las lecturas prohibidas, que se les llamaba. Y
esa es una violencia Ujú. en el primer siglo de nuestra era. Y en el siglo XX también otro tipo de violencia, que es el plagio intelectual Claro. del aporte de Rosalind Franklin, y que en este caso redunda en el éxito y en el prestigio que da el premio Nobel y obviamente la bolsa económica que da ese premio, Claro. que es lo que permite a los científicos que plagiaron, y comprendo también que no lo digamos porque aquí lo vibro, ustedes están en sus auriculares, en su dispositivo móvil, en su bocina de su radio, pero aquí podemos vibrar esa indignación. Está Sí. la situación de que mejor Sí. ni nombrarlos, porque es más hacerles la Sí. referencia, ¿no? Porque es tal el plagio que hicieron de Rosalind Franklin, que les fue muy bien. ¿Qué pasó con Rosalind Franklin? Bueno, pues ella afortunadamente continúa sus investigaciones, pero pues bajo la sombra de... Sí se le da reconocimiento sobre toda la técnica, que también me gustaría llegar a ese punto en un momento más, cómo a las mujeres se les reconoce en el desarrollo de técnicas para hacer investigaciones, no en el desarrollo de ideas o de conceptos o de ciencia pura, ¿no? Sino que entendido desde un concepto muy clásico de ciencia, pero no se les reconoce en ese ámbito, sino que se les reconoce y se les da oportunidad de seguir trabajando en la cuestión de la técnica. ¿No? En este caso, así como que en esta parte del trabajo de desarrollame esta fórmula, revísame estas estadísticas, sacame una ecuación, realiza este cálculo, gracias, nosotros generamos la idea, nosotros te llamamos. Yo sí sé de qué se trata, ¿no? Yo sí sé cómo relacionar esto que estás resolviendo tú a través de una fórmula matemática, yo sí lo sé relacionar con un concepto, con una teoría más amplia. Y yo sí sé escribir un papel, un paper, una investigación, y sí la sé publicar. ¿no? Que también hubieron algunas otras publicaciones de mujeres científicas que lo que hacían era poner un seudónimo. Sí. Porque si no, no les iban a publicar, ¿no? Y buscar incluso hasta modificar la letra, fíjate, o sea, buscar modificar su propia letra para que quien recibiera esa investigación no sospechara que quien estaba escribiendo era una mujer. Sí, por el tipo de la caligrafía, que también era muy, muy cuidado en ese tiempo. Ajá. Entonces pues la caligrafía se notaba cuando era pues desarrollada por una mano femenina, a diferencia de una mano masculina. Pero pues esas situaciones. Y bueno, pasamos del siglo I al siglo XX, y en el Inter, ¿qué encontramos de mujeres en la ciencia? Sobre todo, fíjate que desarrollaron mucho técnicas de observación astronómica. La astronomía, a partir de Galileo Galilei, en 1609, es que se vuelve parte y bueno, nace también con esas observaciones astronómicas. Nace la astronomía por una parte, y por otra parte nace también la física, de tal forma que se le conoce a Galileo como el padre de la física. A partir de 1609, se mejoran los telescopios y regresamos a este punto, ¿no? De la técnica de observación, porque para hacer ciencia había un método, se establece un método científico que parte de la observación. Posteriormente se sigue con la experimentación, el análisis de resultados y las conclusiones, por dar unos pasos breves. Bueno, pues se le deja a las mujeres, se les da chance de que observen, ¿no? Cuando no pueden acceder a la universidad, ya hay universidades católicas, pero no pueden acceder a la universidad, sin embargo sí a talleres donde pueden ellas utilizar, si las dejan utilizar un telescopio, y es por eso que hay muchas mujeres astrónomas, justamente. Y en esta etapa de nuestra historia universal, pues se divide en grandes periodos. Sí. Hablamos del Renacimiento. ¿Encontramos en esa época alguna mujer en la ciencia? Debe de haber algunas. Ahorita algún nombre en ese momento no recuerdo, pero sí hay algunas. Por ejemplo, quien
diseñó la técnica para el baño María, justamente se llamaba María. No recuerdo ahorita su nacionalidad, pero ella lo que regresamos a la técnica, ¿no? Lo que logra ella establecer es sí una técnica para mezclar sustancias, pero sustancias comunes, ¿no? Derretir un chocolate a cierta temperatura, que no varíe esa temperatura, que no le llegue la llama directa, y entonces de esa manera preservar el sabor. Y cuestiones también en este caso de la cocina, como que Sí. en esa parte Sí. así encasillada de la mujer Sí. en ese tiempo, y bueno, lamentablemente todavía De la aún cocina en la y de actualidad, los cuidados. de la cocina, del cuidado en el hogar. Ajá. Hace mucho tiempo, del siglo XX, había unos formularios, había unos recetarios impresos por la casa Speitia, por algunas de esas casas de papelería, la librería Font, aquellas que existían en la Guadalajara de principios y mediados del siglo XX. Ujú. Y eran formularios para preparar alguna cuestión para una pomada, Ajá. para aliviar una dolencia, una raspadura, para quitar un cochambre, para encurtir algunos alimentos, para conservarlos, preservarlos. conservarlos. Entonces, estamos en esa parte de la técnica. Sí, y de hecho, si sabía un poco más una mujer al respecto de estas cosas, pues también era considerada bruja y quemada en la hoguera. Lamentablemente, Sí. una de las situaciones que más fuertes se dieron en esa época y sobre todo cuando la existencia de la Inquisición, pues una mujer que tenía ciencia, que tenía conocimientos, bruja, Sí. quémenla, porque está haciendo hechicería, está haciendo brujería, y hubo muchas mujeres que fueron asesinadas, Y violentadas. quedaron en el anonimato total. Así es. Pasamos esa época que es muy, muy oscura, pero luego nos viene la Ilustración. Escuchamos siempre a los personajes como Voltaire, como Rousseau, la Revolución Francesa, igualdad, fraternidad, legalidad. La ciencia para las mujeres. Pues parece que en esas épocas no sucede nada con las mujeres, parece que están más enfocadas en pues sobrevivir a tantos cambios de pensamiento, y comienzan ellas a luchar también por sus derechos. Cuando la Revolución Francesa y se diseña la Carta, ¿no?, de los derechos del hombre, Uh-huh. pues sí, el hombre, la mujer no. Se vienen unas épocas complicadas en ese momento, ¿no? Muy complicadas, de sobrevivencia incluso. Sin embargo, bueno, pues ellas de cierta forma continúan sobreviviendo, ¿no? Y qué bueno, porque nos llegan a la fecha estos movimientos que todavía no están completos, todavía falta, ¿no? Creo que con relación al cuidado de otros seres, también tuvimos ejemplos en esos momentos, ¿no? Algunas pedagogas, Uh-huh. que también es importante hablar de ciencias no solo exactas. Ahorita estoy retomando ejemplos de ciencias exactas, sin embargo, bueno, también sabemos que Sí, las ciencias de la educación. también ahí hay un campo que durante mucho tiempo en la generación de conocimiento estuvo vedado a la mujer, aunque sabemos perfectamente que la formación Uh-huh. de la educación de los pequeños se le confía históricamente a la mujer, nosotras, a las docentes. Desde la escuela de la amiga, en los tiempos de la colonia, pues era una persona de una determinada también edad, de un determinado comportamiento moral, que podía recibir a los niños y a las niñas para enseñarles las primeras letras. Sí. Continuamos con la idea. Vamos a retomar, vamos apenas en la ilustración, así que está muy interesante. No nos dejen de escuchar, por favor. Nos vamos a un corte y regresamos. El teléfono en cabina es 3338 1313 55. En un momento regresamos a Educación, Cultura y algo más.
Estamos de regreso en Educación, Cultura y algo más. Bien, continuamos aquí en su programa Educación, Cultura y algo más. Nos acompaña esta tarde María del Pilar Carrillo Marín. Ella es maestra en el nivel de secundaria y forma parte de la red de liderazgo educativo Interlíder, la red internacional en liderazgo educativo Interlíder. Vamos, antes de continuar con la charla de esta tarde, a pasar ahorita algunos mensajes que nuestra audiencia nos ha enviado. Esmeralda Estrada felicita al programa y gracias a la invitada por mostrar el poder femenino en el apartado del conocimiento y la ciencia. Gracias, Esmeralda. Ignacio Gómez, un saludo para Ignacio Gómez, saludos muchas gracias a un servidor, a la maestra Pilar y felicidades al programa. Gracias por el tema. Muchas gracias. Vamos a darle salida también a los saludos por el WhatsApp exclusivo de este programa. Miguel Ángel Díaz Delgado, un saludo para el doctor, un saludo para la maestra Pilar Carrillo. Preguntarle, ¿cuáles son los principales desafíos sociales para las mujeres para hacer ciencia? Y agradecer su charla interesante. Retomamos ahorita la pregunta. Claro. Nos le damos salida también al saludo de la maestra Lulú. Ella menciona que le parece muy interesante el programa y manifiesta los respetos a la invitada, la maestra Pilar. Ella nos dice, a mí sí me gustaría que si se menciona a las mujeres que trabajaron en la ciencia, se les reconozca sus aportes y conocer su historia. Claro. Muy bien. Y también nos escribe el maestro Martín Pedrosa, un asiduo radioescucha, gran amigo de este programa. Él nos dice, hoy en día hay muchas mujeres muy valiosas y capaces, pero desafortunadamente, aquí menciona que se escogen parejas que las son opresoras y se dejan voluntariamente maniatar, temen al éxito. Le agradecemos al maestro su participación y tenemos acá, retomamos la participación de el doctor Miguel Ángel Díaz con su pregunta. La pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos sociales para las mujeres para hacer ciencia? Y va mucho de la mano con la última aportación. Adelante. Actualmente podemos decir que llevamos varios pasos adelante. Es cierto, no estamos igual que en la Edad Media o hace un siglo incluso, que la primer persona que ganó 2 premios Nobel, mujer, Marie Curie, creo que es un ejemplo que lo tenemos todos muy en la mente. Ella necesitó para que le pudieran brindar el premio Nobel, le tuvieron que dar también el premio Nobel a su esposo, cuando en realidad la investigación era de ella. No estamos en ese momento, no estamos en ese mundo. Afortunadamente hemos avanzado. Afortunadamente cada vez más hay más espacios donde las mujeres, para empezar, hemos tenido acceso a la educación, hemos tenido acceso a incluso cuestiones del voto. Sin embargo, todavía los espacios de toma de decisión y los espacios de poder todavía no son con perspectiva de género. Hace un par de años incluso tuvimos una situación de pandemia, y en esta misma situación de pandemia se notó los aportes que hacen las mujeres en cuestiones de ciencia. Yo personalmente conozco a dos científicas, a dos químicas que estuvieron trabajando muchísimo durante la pandemia. Sin embargo, en el hito de esta situación, no sé si el término cause alguna situación por cuestiones de comunicación y de redes sociales, no lo sé, tendré cuidado en ello. Bueno, pues el hito de esta situación de salud que acabamos de pasar, que fue justamente la aplicación de una vacuna a nivel nacional, internacional, resulta que incluso ahora no se hizo con una perspectiva de género esos estudios.
Por lo tanto, se pensó que la vacuna nos iba a afectar igual a mujeres y hombres y resultó que no. Ese, de hecho, es también otro reto y otro obstáculo en el que tienen que estar las mujeres que hacen ciencia. Que incluso su mismo trabajo no está planteado desde una perspectiva de género. Tenemos todavía situaciones complicadas. Hablamos de algunos ejemplos de violencia muy fuertes que incluso pues no han terminado, pero también de otros más sutiles, de situaciones en las que se generan ciertos micromachismos. Sí, hace un momento comentaba uno de los radioescuchas que a veces las mujeres elegimos mal. Yo creo que cambiaría esa opinión y diría, ¿por qué tiene que haber ese tipo de hombres todavía? ¿Por qué? ¿Por qué ahora todavía hay hombres que no dejan a sus parejas sobresalir? Uh-huh. Entonces, me parece que, pues sí, puede ser una decisión, pero ¿por qué tiene que ser culpa de ella, no? ¿Por qué tiene que ser responsabilidad de ella? Me parece que el hecho de voltearnos a ver hacia lo que el otro está haciendo también es importante, porque también puede convertirse en un obstáculo, como en este ejemplo que nos da el radio. Escucha, muy, muy acertado, de hecho, el ejemplo. Entonces, también hay un término académico que se llama techo de cristal. Ajá, sí. Donde, bueno, pues a lo mejor no es una barrera física, no se nos está diciendo no accedas al conocimiento, no hagas ciencia, no investigues, no estudies. A lo mejor no se nos dice eso, pero de otras formas sí. Ten un hijo, ya llegaste a cierta edad, no te has casado, tienes que mantener tu casa limpia, atender el hogar. Esas también son barreras y también se vuelven un obstáculo para nosotras. A mis alumnas me gusta mucho preguntarles cuando estamos en clase, porque creo que como docentes nos damos cuenta a veces cuando hay ciertas situaciones que se están generando en nuestros alumnos, aprendemos a leerlos un poco, ¿no? Así es. Y alguna pregunta que yo les he hecho a mis alumnas niñas es si en algún momento alguien les ha dicho que es inteligente. ¿Te han dicho que eres inteligente? Es la pregunta que les hago, ¿no? Cuando las veo con cierta reticencia hacia la ciencia. Yo no sé, maestra, a mí no me interesa, yo no sé, de matemáticas no sé, de ciencias no sé. Cuando de física, veo... de química, de biología, exactamente, no sé. Cuando veo esa barrera que puede ser que la pongan ellas, les pregunto si en algún momento le han dicho que son inteligentes. Ninguna me ha contestado que sí. Les han dicho que son bonitas, les han dicho que son ordenadas, que son amorosas, que son cariñosas, pero no les han dicho que son inteligentes también y que también ellas pueden aprender. Entonces, voltear a ver también nuestros entornos y ver que sí hay ejemplos. Por eso creo que es importante retomar los ejemplos a lo largo de la historia. Me parece que eso también ayuda a las jóvenes a poder cambiar un poco esta situación, o un mucho esta situación. Y bueno, pues barreras seguirán habiendo hasta que lleguemos a un punto en el que la situación sea equitativa para hombres y mujeres. Creo que vamos por buen camino. Sin embargo, pues todavía falta. Todavía falta y aunque tenemos el ejemplo que les mencionábamos al principio del programa de Katia Echazarreta, voy a decir nuevamente, Katia Echazarreta, que es la primer mexicana en el espacio, y es una joven, sí, nacida en Guadalajara, pero que desde los 7 años, su familia, obviamente junto con ella, se trasladan a Estados Unidos, y es allá donde se desarrolla. Hay las posibilidades aquí, en nuestro país, en nuestro estado, para propiciar en las mujeres, en las adolescentes, en edad de secundaria, en las jóvenes en edad de preparatoria, de licenciatura, en los diferentes niveles, hay esa posibilidad aquí de generar mujeres en la ciencia. Sí, yo creo que sí. Y justamente el estar en una posición que yo considero privilegiada, donde habemos más mujeres en el ámbito donde me desenvuelvo principalmente, que es el educativo, en las escuelas,
creo que nos brinda la posibilidad a quienes estamos en las escuelas de generar estos espacios. Por ejemplo, el trabajo que realizamos en la secundaria donde yo laboro, a mí me gusta, me encanta, y he encontrado también ahí mujeres muy valiosas, compañeras mías de trabajo, con las que he coincidido bastante, y que buscamos incentivar a través de ciertos proyectos, de ciertos programas de la misma escuela y de la misma zona escolar, la zona 25 de secundarias, para que las mujeres participen, para que las niñas participen, y hacerlo de una manera natural. Ellas también son curiosas, ellas también hacen preguntas, ellas también buscan respuestas, ellas también. Entonces, buscamos que sea de manera natural, sin embargo, sí cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Desafortunadamente, cuando se dan estos logros que llaman la atención, es cuando entonces se voltea a ver las carreras de este tipo de mujeres, ¿no? Sí. Mientras tanto, no. Mientras hay un... Pero mientras tanto podemos acompañarlas nosotras, las maestras, ¿no? Podemos acompañarlas, y creo yo que lo hemos estado haciendo bien. En esta parte de generar el interés de las alumnas, pero también promover el talento que va ahí surgiendo, porque está ahí latente. Uh-huh. Necesita ese cauce, esa válvula de escape para que salga a flote. Uh-huh. Y puede ser, Katia Echazarreta, un estandarte en esta segundo cuarto de siglo que estamos, uh-huh, prácticamente por iniciar. Estamos más bien por concluir el primer cuarto de siglo, y puede ser, es muy joven Katia, convertirse en ese paradigma, ¿no? Que las mujeres, y no nos referimos solamente a las que están en una edad escolar, sino para todas, de poder trascender en sus espacios en general, pero específicamente por el tema de hoy, pues en la ciencia, en las ciencias exactas. Y hablábamos de la ciencia en la educación también, en donde tenemos grandes ejemplos como Gabriela Mistral, hablando, uh-huh, aquí de Latinoamérica, o aquí específicamente en México con Irene Robledo, que fue la, uh-huh, fundadora de la Escuela de Trabajo Social, y una de las primeras mujeres trabajadoras sociales en México, y que el activismo de la mujer no es de hace 1 o 2 años, como por ahí se dice. No nos vamos a meter en esas arengas. Y oportunamente llega el corte, pero vamos a continuar con la idea. Y continuamos con Mujeres en la Ciencia, la maestra María del Pilar Carrillo Marín. El teléfono en cabina es 33 38 13 13 55. En un momento regresamos a Educación, Cultura y algo más. Estamos de regreso en Educación, Cultura y algo más. Bien, continuamos. Estábamos charlando con María del Pilar Carrillo Marín. Ella es maestra egresada de la Normal Superior. Ya trabaja en la secundaria mixta 53. Uh-huh. Laura Rosales Arreola, otra gran maestra. Sí. Una gran, junto con Laura Podaca, junto con Guadalupe Martínez de Hernández Loza, que también fue trabajadora social. Entonces hablamos de las mujeres en la ciencia, pero también hablamos de las mujeres en otros ámbitos de la vida. Y concluyo con la idea que tenía antes de irnos a corte, que hablamos de que los feminismos, hay quien los menciona que son de hace poquito, de hace 1 o 2 años. Entonces estamos revisando que no. No, ¿por qué? Porque al momento en que una mujer está generando ciencia, como Hipatia en el siglo I, como Rosalind Franklin ahora en el siglo XX, como Madame Curie a principios también del XX, pues están generando también ese movimiento de reconocimiento hacia el talento científico de la mujer, y en otros ámbitos como los hemos ya mencionado. Y bueno, ahora el ejemplo de Katia Echazarreta, que también genera
ahí una grata noticia, y voy a ponerme un poquito romántico en el asunto, genera esperanza. Sí, sí, siendo ella tan joven y en un momento donde hay tanta información a través de redes, a mí me encantó abrir mis redes y encontrarme con esa noticia en todos lados. Qué bueno, y creo que es un muy buen ejemplo para las niñas, que se puede ser todo, se puede ser todo lo que ellas quieran ser, ¿no? Todo lo que ellas se propongan y todo lo que esta sociedad les permita y les incentive ser también. Porque y que les dé apertura. Sí, es necesario. Fíjate que otro ejemplo que me gusta mucho reconocer es la primera física egresada de la UNAM, mexicana. Ella, cuando le entregan su título y su título dice físico, va y lo regresa y les dice que hay un error en su título. Te estoy hablando de 1961, cuando ella se titula. Uh-huh. Y dice, bueno, hay un error aquí, yo no soy físico, yo soy física. Y bueno, a partir de, al menos en la UNAM, a partir de 1961 se toma mucha atención a ese asunto, ¿no? Y bueno, le siguieron otras universidades, lo cual es muy bueno, se necesita el reconocimiento desde ahí. Sin embargo, fíjate que, aunque hace un momento hablábamos de algunas áreas del conocimiento donde aparentemente las mujeres hemos estado presentes siempre, como por ejemplo la educación, el cuidado de niños, sin embargo, aunque estamos ahí, a cualquier escuela a la que tú vayas, de cualquier nivel, vas a encontrar más mujeres que hombres. Sin embargo, vas a encontrar más directores que directoras, o en puestos de toma de decisión, o en puestos de responsabilidad. Más hombres que mujeres, cuando pues la estadística nos dice que tendría que ser al revés. Así es. Es por ello que, volteando a ver explicaciones al respecto, he encontrado en el liderazgo educativo algunas explicaciones. ¿Por qué? Porque el liderazgo estudia cómo es que se dan estos procesos para llegar a esos lugares, esos puestos de toma de decisión, esos puestos de responsabilidad, cómo son esos procesos y qué sucede en el camino. Y bueno, pues es que sí, no son procesos muy amenos para las mujeres. Así es, ahorita que lo que tú mencionas de 1961 me remonta a una época en la cual se ha criticado mucho de autoritarismo, de un partido hegemónico, de una situación restricta, pero qué interesante es esa parte. O sea, sí. La primera mujer que egresa de física uh-huh. Pide que se recorrija su documento de título y se le corrige. Uh-huh. No hubo ahí una... No lo pidió una vez, lo pidió y con energía, que es importante. Pero en el sentido de decir... Sí. Pudo, por cuestiones burocráticas, por cuestiones uh-huh. también de resistencia, las encontró. Pero lo logró, y en una época que tenemos considerada como súper cerrada y como súper fea. Pero estamos en el presente, y hablabas ahorita de liderazgo educativo, y esto nos lleva a que nos platiques acerca del simposio internacional, el segundo, que se va a llevar a cabo aquí en Guadalajara, ajá. El 5 y el 6 de diciembre. ¿Qué uh-huh. hay de participación de mujeres en la red internacional de liderazgo educativo y en el simposio? Bueno, pues justamente la red Interlíder, de la cual formo parte desde hace ya varios años, desde 2015, 7, ¿verdad? Hace 7 años, uh-huh. Está conformada en su mayoría por mujeres que también hemos buscado hacernos un espacio en nuestros ámbitos de desarrollo, y hemos encontrado en la red ese lugar seguro donde podemos desarrollarnos. Me ha encantado a mí coincidir con muchas de mis compañeras. He de mencionar a la doctora Erika Colmenares, a la doctora Andrea Carrasco, a la maestra Alicia González, a la maestra Minerva,
Ramírez, a la maestra Giovanna Ortega, a la maestra Mari Carmen Juárez. Estoy omitiendo algunas por cuestiones de tiempo, pero bueno, todas ellas han mostrado la forma en la que se puede hacer liderazgo desde una perspectiva femenina, ¿no? Y bueno, varias de ellas estudian justamente estas cuestiones de liderazgo femenino o estas cuestiones de género en estos procesos para acceder a los puestos de toma de decisión, por lo cual les recomiendo mucho que visiten la página de nuestra red, que es interleader.org.mx, y revisen por favor el trabajo que hacen ellas, excelente. Y bueno, también quiero utilizar los últimos minutos para hacerles una invitación, que justamente tendremos un simposio internacional de liderazgo educativo, como bien lo mencionabas, maestro. Solamente voy a hacer una corrección, es el 6 y 7 de diciembre. Muchas gracias por la corrección. Perdón. A partir del 5 estaremos con trabajos de la misma red, pero el simposio es justamente 6 y 7 de diciembre. Se realizará en el Hotel Villa Primavera, y traigo la primicia también, me encargaron darles la primicia, de 2 coorganizadores que se suman a justamente pues el simposio. Excelente. Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque se suma el Departamento de Administración del CUSEA, de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, y la Universidad de Anáhuac, Puebla, a través del Doctorado de Educación Superior. Afortunadamente, a partir de las pláticas que se tuvieron con ellos, son coorganizadores y estamos en la red, estamos sumamente contentos. Yo en la red lo que hago soy secretaria general, por lo tanto todo el tiempo estoy en contacto con los miembros de la red, con mis compañeros de la red, y también estoy en la organización del simposio. Por lo tanto, estamos preparando cosas muy interesantes, esperemos que nos puedan acompañar, les repito, 6 y 7 de diciembre. La manera de inscribirse al simposio es justamente ingresando a la página de internet de Interleader, interleader.org.mx, buscar ahí el banner de la convocatoria del simposio, darle clic, ese clic te va a llevar a un formulario, llenas el formulario con datos generales y bueno, pues estarías de esa manera inscrito al Simposio Internacional de Liderazgo Educativo. Es el 5º simposio, hemos tenido simposios en Cuba, en Querétaro, en Guanajuato y, como bien lo comentabas, es el 2º en Guadalajara, es la 2ª vez que lo traemos a Guadalajara. Pues ustedes están informados, enterados, 5º ya simposio, el Sí. 2º que se hace aquí en Guadalajara. La sede es, por favor, El Hotel Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Entonces, la página para inscribirnos, para ver, para también conocer el trabajo de ustedes, Claro. las mujeres que están generando ciencia, y pues ya de pasada también ver la forma de la inscripción y seguir ahí los Sí. pasos. ¿Cuáles? Bueno, la página de internet es interleader.org.mx. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook @Interleader y también @Simposio Internacional de Liderazgo Educativo, y en Instagram @Interleader y en Twitter @Liderazgo Educar. Muy bien. Entonces, tenemos esta parte en donde se está generando el conocimiento, las ideas. También ya estamos en la recta final de nuestro programa. Estamos en 2022, como lo dije, a punto de terminar el primer cuarto del siglo XXI. Sí, y de qué manera, ¿verdad? ¿Y de qué manera lo estamos cerrando? ¿Qué perspectivas tenemos? Tendremos como unos 2 minutitos para la conclusión. ¿Qué perspectivas tenemos para los siguientes años para las mujeres en la ciencia? Bueno, creo que es necesario reconocer el trabajo que se ha hecho a lo largo de la historia. Dimos un par de ejemplos y me parece que es necesario reivindicar desde ahí para resarcir ciertos daños que se hayan generado. También es importante incentivar la formación científica profesional en las mujeres.
revisar también los procesos en los que se llegan a los puestos de toma de decisión. Es importante revisar esos procesos y que se hagan de una manera con equidad de género. Es cierto que incluso revisar hasta los salarios, sabemos, no es una información velada, sino que sabemos que las mujeres ganan menos haciendo el mismo trabajo que los hombres. Es importante revisar eso también. Y es importante también revisar cuáles son las ideas que tenemos acerca de la formación de las mujeres. Una mujer sí puede ser cuidadora de su hogar, pero no es exclusivo de ella, ¿no? Puede cuidar a personas que lo necesiten, pero no es exclusivo de ellas. Podemos hacer otras cosas, no es cuestión de capacidad, eso es importante. Capacidades tenemos las mismas, sin embargo es importante que se incentive cómo es que una mujer accede a la educación, pero también cómo es que accede a generar conocimiento, y que incentivemos esa parte es muy importante realmente. Y insisto que estas investigaciones que se hacen a través del liderazgo educativo nos pueden dar pistas. Pues con esa perspectiva nos vamos. Te agradecemos, Pilar, tu presencia. Les agradecemos a todos su atención. Nos despedimos. Gracias a Carlos Hernández, en los controles. Llegamos a buen puerto, Carlos, y llegamos rayando. Les agradecemos a todos ustedes su atención y nos escuchamos la próxima semana. Que tengan ustedes muy buena tarde. Gracias. Hasta aquí este espacio dedicado a la educación, arte, emprendimiento y entretenimiento. Educación, cultura y algo más. ¡Hasta la próxima!